El deseo más la ausencia de resistencia equivale al resultado deseado. Así que, sea cual sea tu deseo, ya sea ganar más dinero, sanar una afección crónica o encontrar a tu alma gemela, no importa de qué se trate, si logras eliminar toda resistencia psicológica y emocional hacia ese deseo de manera constante y predecible, el 100% de las veces lo materializarás en la realidad. Un emprendedor, autor de bestsellers y un experto en enseñar a las personas cómo desbloquear su potencial, ayudándolas a elevar su frecuencia. Den la bienvenida a David Bayer. En el momento en que surge un deseo, dos cosas entran en tu conciencia. La primera es aquello que deseas, pero la segunda es su ausencia, y el cerebro le asigna un significado a esa ausencia. No está ahí porque no hay suficiente tiempo, no está ahí porque no soy lo suficientemente bueno, o no está ahí porque es difícil ganar dinero. Si logras identificar cuál es la resistencia y realizas el trabajo interior para transformarla, te alineas y te vuelves totalmente congruente con el resultado mismo. ¿Cuál es el programa o creencia por la que la mayoría de los seres humanos viven hoy en día? Creo que hay dos, así que... Bienvenidos a The School of Greatness. Emocionado por nuestro invitado, tenemos al inspirador David Bayer en la casa. Es bueno verte. Bienvenido al show. Si alguien que está viendo o escuchando en este momento se siente atrapado en su vida, siente que tiene una gran herida de escasez, siente que tiene poca energía, tal vez ansiedad constantemente en su vida, ¿cuáles dirías que son 3 pasos prácticos que podrían tomar ahora mismo para salir de ese estado de escasez y sentirse abundantes? Creo que lo primero a nivel de causa raíz es entrar en el crecimiento personal, ¿verdad? Cómo realmente empezar a entender la dinámica de la mentalidad, cómo piensas, tus sistemas de creencias. ¿Por qué ese malestar y esa ansiedad y esa depresión están siendo impulsados por una cosa, solo una cosa, que son tus pensamientos? Tus pensamientos crean tus emociones producen tus resultados. Y entonces sabes, si alguien se siente estancado en su vida, tiene que entrar en el crecimiento personal, ¿verdad? Y eso sabes, eso es un proceso. Normalmente comienzas con los libros y te conviertes en un miembro activo del crecimiento personal, y luego asistes a eventos, encuentras las herramientas que funcionan para ti. Empiezas a vivir en una comunidad de personas que están enfocadas en su crecimiento personal, pero eso es realmente importante. Creo que eso es lo segundo también, es contraintuitivo, pero si quieres volverte abundante y quieres empezar a sentirte mejor, tienes que rodearte de personas abundantes, o al menos personas enfocadas en la abundancia, y personas comprometidas a sentirse mejor, ¿verdad? Entonces, número 1 es entrar en el crecimiento personal. 2 es rodearte de otras personas que van en la misma dirección. Es realmente sentido común cuando miramos cualquier otra área de nuestra vida. Es como si quiero mejorar en yoga, voy al estudio de yoga y paso tiempo con yogis. Si quiero mejorar en la recuperación, que fue parte de mi historia, quieres estar sobrio, empiezas a ir a reuniones de 12 pasos y pasas tiempo con otras personas que están tratando de estar sobrias, pero en su mayoría realmente no pensamos en eso en términos de nuestros estados emocionales. Y francamente, no es tan fácil. No hay una tienda de desarrollo personal a la que puedas entrar. Correcto. Pero estamos viendo más y más comunidades emergentes. Las comunidades que has construido. Las comunidades que yo he construido, ¿verdad? Diría que esa es la segunda cosa. Y lo tercero, realmente está relacionado con entrar en el crecimiento personal. Es simplemente comenzar a auditar tus sistemas de creencias, porque tú estás creando tu realidad. Estamos creando nuestra realidad. Creamos a través del mecanismo de nuestro hábito de pensamiento, nuestro hábito de emoción, y esos son impulsados por nuestras creencias. La gente llama a esos programas, traumas, y entonces si quieres cambiar tu vida, si quieres empezar a salir de la escasez hacia la abundancia, tienes que echar un vistazo a los programas que están impulsando esos estados emocionales y creando esa realidad temporalmente en tu vida. ¿Cuál es el programa o la creencia por la que la mayoría de los seres humanos viven hoy? Creo que hay 2. Así que hablemos sobre... Preguntaste sobre la abundancia. Creo que es importante responder a esta pregunta sin darle demasiadas vueltas mediante una forma muy sencilla de hacer una auditoría o un inventario. Responder a la pregunta de, cuando yo crecía, el dinero era algo. Cuando estaba creciendo el dinero era... ¿Tienes algo en mente? Sé que has cambiado tu conciencia sobre el dinero, pero cuando eras pequeño, ¿el dinero era qué? Me daba miedo. ¿Fue qué? Me asustaba. Aterrador, Sí. ¿verdad? No lo entendí. Fue aterrador. Parecía que era mejor que yo. Sí. Sí, Causó tensión en la familia. ¿Cómo? Causó estrés. todas esas cosas. Así que, si eso es lo que representa el dinero, a un nivel subconsciente poderoso, todo tu sistema te mantendrá alejado de él, ¿verdad? Sí.
Casi el 70% de las personas que escucharon esa pregunta respondieron, escaso. Así que esa es la respuesta número 1, y es que para la mayoría de la gente, el dinero era escaso durante su crecimiento. Lo cual es una forma interesante de completar la frase porque no usamos escaso mucho en nuestro lenguaje diario. Pero, A menos que sea como, no hay comida. correcto, Escasez de alimentos. Pero eso, o sea, le he hecho esa pregunta a decenas de miles de personas, ya sea en línea, en persona o en conferencias, y escaso es, con mucha diferencia, la respuesta más común que dan. En lo que respecta al dinero. Lo cual explica por qué vemos a un puñado de personas con todo el dinero del mundo y la mayoría de la gente sin él. Porque si tus creencias están creando tu realidad, eso tendría sentido. Pediste por la creencia que la mayoría de las personas La tienen. convicción del programa. Convicción del programa. Y así varía, ¿verdad? La escasez es un factor importante. También diría que hay otro programa muy potente que, efectivamente, varía de una persona a otra, aunque solemos ver entre 18 y 20 casos que se conoce como el programa central. Es realmente tu trauma central, y es, de hecho, tu personalidad. Es un mecanismo de compensación para este trauma temprano. En realidad, te has convertido en quien eres, como una forma de lidiar con este trauma original. Con el trauma, Y eso es para responder a la pregunta. Cuando estaba creciendo, nunca me sentí en blanco. Mientras crecía, nunca me sentí vacío, así que, por ejemplo, mi respuesta es seguro. Mientras crecía, nunca me sentí seguro, lo cual es curioso. Crecí en una familia de clase media alta del condado de Orange. Mis padres no ejercieron violencia física ni abusos sexuales contra mí. Yo no experimenté ningún tipo de abuso físico o sexual al crecer. Pero había como un constante murmullo de, no cometas un error, como, no lo hagas mal. Mi mamá nunca sintió que era lo suficientemente bueno, y eso creó un clima emocional donde nunca me sentí seguro, ¿verdad? Siempre sentí que iba a cometer un error, o que nunca era lo suficientemente bueno. Entonces, esos dos, ¿verdad?, realmente impulsan mucho del comportamiento humano y mucho de lo que creamos en nuestra realidad. Si fuera a responder esa pregunta, probablemente sería lo mismo para mí también. ¿Seguro? Cuando estaba creciendo, Sí, nunca sí. me sentí seguro. Nunca me sentí seguro, o tal vez como seguro, o visto, o apoyado, pero creo que la seguridad es la herida principal. Eso es así para muchas personas. Ahora, cómo eso luego se compensa en nuestra personalidad varía. Alguien podría ser complaciente, otro podría perseguir el éxito, otro podría estar viviendo en depresión o ansiedad como resultado de no sentirse seguro. O todas ellas. O todas Sí. ellas. Correcto. Y entonces, y esto realmente no es un problema. ¿Sabes lo que hemos visto es que lo que sea que haya ocurrido en términos de la herida original, una vez transformada, se convierte en tu superpoder y tu don, ¿verdad? Dame un ejemplo. Sí, entonces, parte de mi programa central es que hay algo mal en mí. Así es como me sentía cuando estaba creciendo. Recuerdo cuando estaba antes del 5º grado, cuando mis padres me pusieron en este tipo de programa de educación para superdotados y talentosos con los otros nerds. Como que siempre sentí que no pertenecía en el aula regular. Siempre sentí que había algo malo en mí. También crecí con un papá que era, ya sabes, fue el mejor papá que pudo ser, y según muchos criterios, un muy buen papá. Mi papá era abogado, muy inteligente, un pensador crítico. Hoy lo describiríamos como alguien que no tiene una gran cantidad de inteligencia emocional. Él era un gran buscador de problemas, pero cuando estás en el lado receptor de eso, experimentas algo como, nunca lo hago bien. Siempre hay una mejor manera de hacerlo. Sí. Hay algo mal en mí. Así que crecí. No hay mucho afecto o es más orientado Correcto. a resultados. Sí, es una gran manera de describirlo. Así que yo, parte de mi esencia era que hay algo malo en mí. Y ¿Lo dijo en voz alta o fue más bien un sentimiento interno? era un sentimiento interno. Yo no tenía autoconciencia hasta probablemente mis primeros 30 años cuando, ya sabes, estaba dirigiendo una empresa de tecnología respaldada por capital de riesgo. Estaba persiguiendo el éxito. Era como, ¿sabes? Todos esperaban que tuviera mucho éxito porque era un chico brillante, y yo sentía que necesitaba hacer eso para ser amado. Entonces, como que siempre fui, ya sabes, bastante bueno en mi carrera. Pero a medida que eso se desarrollaba en exceso dentro de mí, y mientras continuaba sin darme cuenta de que debajo de la superficie había estas heridas que necesitaban ser sanadas, lo estaba manejando a través del abuso de drogas, alcoholismo, adicción al sexo. Y así, a principios de mis 30, cuando toqué fondo y comencé mi recuperación, empecé a darme cuenta de que, wow, en todas estas áreas diferentes de mi vida, la observación que estoy haciendo subconscientemente es que hay algo mal en mí.
Así que empecé a darme cuenta de ello a principios de mis 30. Y luego, lo que también fue interesante fue que, al final de los 30, terminé teniendo una variedad de, como, extraños problemas de salud. Creo que fue en 2016, descubrí que tenía niveles muy altos de mercurio por una dieta de solo pescado. Y empecé a tener problemas con el moho y a exponerme a él, y todo eso. Y mi reacción ante estos desafíos de salud fue pensar, algo anda mal en mí. Así que esa idea de que algo andaba mal en mí se estaba manifestando en mi cuerpo. Y tú lo estabas reforzando y experimentándolo al encontrar evidencia Exacto. también. Eso se describe como un bucle psicocibernético, ¿verdad? Es como si tuvieras un sistema de creencias y tu cerebro se centrara en eso. No, existe esa parte del cerebro, el sistema de activación reticular. Encuentras pruebas que lo confirman, ignoras cualquier evidencia en contra, y el proceso simplemente cobra cada vez más fuerza. Así que, la pregunta era cómo eso se transformó en mi don, ¿verdad? Y a medida que he estado trabajando de manera consciente y paciente en mi propio crecimiento personal y en mi sanación emocional, me he dado cuenta mirando en retrospectiva, y con mucha compasión, no solo de que no hay nada malo en mí, y que en realidad nunca lo hubo, sino de que soy una persona realmente increíble, tal y como soy, con mi propia historia. Y que también soy amado por un poder superior a mí mismo, que en realidad no solo nunca hubo nada malo en mí, sino que tampoco hay nada malo en nada de lo que sucede en mi vida. Todo está realmente diseñado para mi mayor crecimiento, mi mayor prosperidad y mi mayor evolución. Y así transformé esta idea de que hay algo malo en mí a que puedo aceptarme tal como soy y confío en la vida. Así que vivía con este miedo constante de que no era lo suficientemente bueno. Pero al verme obligado a enfrentar eso, se convirtió en el entrenamiento de resistencia para el desarrollo de una fe inquebrantable que ha estado creciendo dentro de mí. Fe en mí mismo, en mi poder superior, en la vida. Y creo que eso es algo de lo que vine a aprender aquí. Estoy firmemente convencido de que, en cierto modo, elegimos cuál será nuestro destino antes de llegar, y de que nacemos de padres que nos preparan para ese viaje. Hay experiencias en nuestra vida que ocurren y que están, por así decirlo, predestinadas. Lo veo claramente como un módulo de entrenamiento de resistencia, un módulo por el que pasamos. Bueno, para convertirnos en lo opuesto al entorno en el que nacimos y a esos programas fundamentales originales, ¿verdad? Es decir, nacemos en la contracción, lo que algunos podrían describir como el lado de la sombra, y llega un momento en que se vuelve insoportable. Comenzamos a buscar una solución a eso y transformamos esa sombra en lo que algunas personas podrían describir como la luz, que es la energía expansiva, y finalmente nos convertimos en quienes vinimos aquí a ser. O perecemos. O perecemos, o no ¿verdad? tomamos la llamada Correcto, a la aventura, correcto. supongo. No emprendemos el viaje, no hacemos el trabajo de sanación. Nos sumergimos más en cualquier abuso adictivo en el que estemos. Correcto. Y nos perdemos. Correcto. Lo cual también está bien, porque llegamos al final de esta vida y reflexionamos sobre ella y aprendemos de esa experiencia, lo que luego motiva un deseo para la próxima vida y jugamos el juego de nuevo, ¿verdad? Sí, con suerte. Pero sería agradable, ¿sabes? Es como jugar Super Mario Bros. Y tener que repetir el mismo nivel una y otra vez, ¿verdad? Sería bueno avanzar. Y tenemos más acceso que nunca a esta tecnología de progresión, porque pienso en la generación de mis padres. Quiero decir, ellos realmente no tenían... tal vez alguien podría tropezar con un seminario de Jim Rohn o encontrar algún libro del movimiento del nuevo pensamiento, ¿verdad? Y hay esas personas y ves que sus hijos han sido criados bastante bien en comparación con la mayoría de nosotros. Pero creo que eso es lo increíble de, ya sabes, lo que estás haciendo, de la tecnología disponible, de las redes sociales, de YouTube y de todo eso, que la conciencia y las leyes que rigen su funcionamiento, así como el modo en que opera este juego, están más a nuestro alcance que nunca, y eso forma parte del despertar que estamos presenciando, el cual ocurre simultáneamente al colapso masivo del viejo sistema, ¿verdad? Ambas cosas están sucediendo al mismo tiempo, lo que hace que este sea un momento emocionante para estar 100%. vivo. ¿Sabes? Creo que muchas personas pueden resonar con lo que compartiste sobre ser muy bueno en lograr el éxito, pero no sentirse bien al amarse a uno mismo. ¿Crees que el éxito es suficiente para que alguien supere sus heridas, sus traumas, sus inseguridades para realmente amarse a sí mismo? Bueno, ya sabes. Ganar el dinero, lograr el gran sueño. No, claramente. ¿Es eso suficiente? Claramente, la respuesta es no. Y nosotros, desde una perspectiva de coaching, ya sabes, esas son las masas apiñadas que terminan en nuestros seminarios, ¿verdad? Hay un segmento de ellos son personas muy exitosas. Personas de alto Y eso rendimiento. realmente te confundirá, porque cuando piensas que esa es realmente la solución, y luego llegas allí y no lo es. Es como, acabo de pasar 20 años persiguiendo esto Sí. y todavía tengo un vacío dentro de mí. Correcto. Quiero decir,
Uno debe imaginar que es un momento aterrador, ¿verdad? Horrible. Sí. Es como sí. el peor sentimiento, ¿verdad? Y bueno, existe la oportunidad que es gran parte de lo que tú haces de, digamos, detenerse un momento y plantearse. Un momento. ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la grandeza? Porque hay una buena parte del mundo que, ya sabes, todavía la mide por cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria. Pero creo que hablaríamos de ello en un lenguaje de ser auténtico. Ser vulnerable, estar al servicio de los demás, estar dispuesto a hacer el trabajo incómodo de sanación que permite que emerja quien realmente eres. Esa es quizás la mejor definición de grandeza. Es que realmente te conviertes en quien viniste aquí a ser. Y lo hermoso es que no se trata de salir y tratar de averiguar cómo juntar de manera improvisada quién estabas destinado a ser. Todo está aquí. Todo está ahí. ¿Sabes? Hay una distinción que enseñamos, por la que estoy muy agradecido porque, ¿sabes? Habiendo estado en el crecimiento personal y la sanación durante los últimos, no sé, 15 años, y haciendo todas las cosas, leyendo los libros, asistiendo a los seminarios. Recuerdo haber entrado al Landmark Forum el primer día que hice eso, y asistir a los eventos de Tony. Y bueno, luego involucrarme en la meditación y la respiración y arrastrar a mi pobre esposa, que era mi novia en ese momento, a la India porque pensé, bueno, tal vez, algunos monjes puedan resolver mi problema por mí. O hacer la ayahuasca, o la psilocibina, o el MDMA, facilitado terapéuticamente, todas esas cosas. Sí. ¿Bien? Todas esas cosas. Eso, de lo que me di cuenta fue de una ecuación realmente simple para mí, y esto es lo que enseñamos, que destila todo el crecimiento personal y los principios del éxito, en una sola fórmula, que es deseo más la no resistencia igual al resultado deseado. Sea cual sea tu deseo, si quieres ganar más dinero, sanar tu condición de salud crónica, encontrar a tu alma gemela, tener más intimidad en la relación en la que estás, convertirte en primer ministro de Canadá, cualquiera que sea él, cualquiera que sea el deseo, no importa cuál sea. Si puedes volverte psicológica y emocionalmente no resistente al deseo el 100% de las veces de manera consistente y predecible, cristalizarás ese deseo en tu realidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo haces eso? Tienes un deseo. Sí. ¿Y te vuelves no resistente a qué? Al deseo en sí mismo, porque lo que sucede es que en el momento en que tienes un deseo, dos cosas entran en tu conciencia. Número 1 es, por supuesto, lo que quieres. Número 2 es su ausencia. La carencia. Sí, todavía no está ahí y el cerebro le dará un significado a la ausencia de eso. Bueno, no está ahí porque no hay suficiente tiempo. No está ahí porque no soy lo suficientemente bueno. Bueno, no está ahí porque es difícil ganar dinero. Bueno, no está ahí porque hay algo malo en mí. Bueno, no está ahí porque otras personas lo tienen y hay una cantidad limitada de eso en el mundo. Hay una explicación, somos grandes Sí. explicadores. Esa explicación es en realidad una creencia limitante, y mientras esa creencia limitante exista, no es que no puedas producir el resultado porque la realidad es muy generosa con nosotros. Nadie tiene una mentalidad perfecta. Pero, si puedes identificar cuál es la resistencia y hacer el trabajo interno para transformarla, ahora te vuelves completamente alineado y congruente con el resultado en sí. Dame un ejemplo de esto en el contexto del amor, el dinero o... Te daré un ejemplo Sí. muy personal. Es mío. Comencé mi podcast el 4 de julio. Fue el 4 de julio de 2023. Y estaba Está grabando bien. un episodio cada semana. Muy puntual. ¿Cada día? ¿Te imaginas? Estaba grabando. Oh, no, eso es un poco yo. Tú estás como Casi puedo todos los imaginarlo. días. Sí. Y fue hace aproximadamente un año. Y simplemente no estaba funcionando como esperaba. Una vez a la semana durante un año. Estuve publicando un episodio ahí fuera y pensé, no entiendo realmente. Tomé un curso de optimización de YouTube de Ali Abdal y estaba haciendo las mejores prácticas y estaba mirando el contenido. Pensaba, es buen contenido. El gancho es bueno. Y miraba otros programas y pensaba, creo que es igual de bueno, tal vez sea incluso mejor que estas otras cosas. ¿Por qué no está funcionando? Esa es toda la resistencia. El deseo era un podcast que llegara a mucha gente. La resistencia era, ¿por qué no está llegando a más personas? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está ocurriendo antes? Necesito arreglarlo ahora Tal mismo. vez nunca suceda. Mi hijo nació, y cuando mi hijo nació, dejé de prestar atención a muchas otras cosas en mi vida porque mi hijo estaba aquí. Él era lo que importaba, y dejé de darle importancia al bajo rendimiento de mi podcast porque eso era la resistencia. Uno de mis mentores dijo, lo que haces que importe se convierte en materia. Eso es lo que hacemos. Somos seres humanos. Somos capaces de tomar algo y crearlo en nada y convertirlo en algo. Lo que estaba haciendo importante era el bajo rendimiento de mi podcast.
tan pronto como retiré mi atención del bajo rendimiento. En otras palabras, dejé la resistencia y redirigí mi energía hacia mi hijo. En 90 días mi podcast despegó. Guau. Y esto es lo desafiante. Se supone que debemos, como habla Napoleon Hill, tener un deseo ardiente por algo, pero luego no prestar atención a la ausencia de ello. Y sé un poco desapegado. Y ser desapegado. Así que, ahora, Lo cual es difícil de hacer cuando enfocas tu energía en un deseo. correcto, Y en algunos aspectos deberías estar obsesionado con ello. correcto. De alguna manera decir, necesito dominar esto. Necesito desarrollar hábitos y acciones consistentes hacia ello. Necesito conspirar con el mundo y las personas a mi alrededor para que me apoyen en esto de alguna manera, pero también no estar apegado al resultado. Correcto. Sí, La falta del resultado no está sucediendo ahora. es el arte desafiante de ser humano. ¿Sabes? Neville Goddard habla de esto, ¿verdad? Él dice, ignora tu realidad. Ten un deseo, pero luego ignora tu situación actual, porque si sigues prestando atención a tu situación actual, sigues prestando atención a la ausencia de lo que quieres, y te quedas atrapado Sí. en la ausencia de eso. ¿Qué hacemos en su lugar? En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, sin importar cuánto alguien esté trabajando, cuánto lo esté intentando y esté fallando y aún no funcione, el podcast, la relación, el éxito financiero, la salud, ¿cómo nos desapegamos del resultado que no está en nuestras vidas ahora para que aparezca? Bueno, el primer paso es entender de qué estamos hablando. ¿Sabes? El mayor desafío que tienen los seres humanos es que no entendemos cómo funciona la realidad. No entendemos que se nos da el derecho de tener un deseo, y que si nos apartamos, el 100% del tiempo el deseo debe manifestarse. Algunas personas pensarán que eso significa, está bien Dave, mi deseo es un negocio de $1 millón, así que solo lo voy a escribir en una tarjeta o visualizarlo, y el repartidor de Amazon va a entregar un negocio de $1 millón en mi puerta mientras veo Netflix y como Cheesy Puffs en el sofá. Eso no es lo que estoy diciendo. Así que estamos destinados a tomar acciones diarias de manera consistente hacia los objetivos que tenemos. Pero nota cuando empezamos a movernos hacia la resistencia. ¿Y cómo se ve realmente la resistencia? ¿Es un sentimiento emocional? ¿Es frustración? Es una ¿Es gran un pregunta. pensamiento? ¿Es una falta de acción? Tengo la sensación de que hoy te voy a dar 3 distinciones. La primera es deseo más no resistencia igual a resultado deseado. Yo llamaría a eso la ecuación Está dorada. bien. Así es como se producen todos los resultados. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé cuándo estoy en resistencia? Y para eso vamos a una distinción llamada los 2 estados del ser. Primitivo versus... Sí. Estados poderosos. Hay solo 2 estados de ser, estados primarios y estados poderosos. Los estados primarios son estados de ser que no se sienten bien, como el estrés, la ansiedad, el agobio, la ira, los celos, la depresión, la ansiedad, el aburrimiento. Es cuando la expresión simpática del sistema nervioso está activa. Estamos en lucha o huida, y luego están los estados poderosos de ser, la alegría, curiosidad, emoción, entusiasmo, paz, calma. Esos son estados de ser que se sienten bien, y es cuando el estado parasimpático del sistema nervioso está activo. Siempre estás en un estado de ser o en el otro. Nunca estás en 2 estados de ser al mismo tiempo. Y lo interesante es que lo que determina en qué estado de ser estás no es la experiencia, es el significado que le das a la experiencia. Son los pensamientos que tienes sobre el dinero, los pensamientos que tienes sobre ti mismo, los pensamientos que tienes sobre la vida. ¿Por qué es esto importante? Porque todo lo que quieres crear, todo cambio que deseas, tu tablero de visión, tus sueños, tus metas, esos se producirán desde un estado poderoso de ser. Es cuando estás conectado a la intuición, inspiración, salud, vitalidad, prosperidad, abundancia, presencia, intimidad, conexión. Todo está en un estado poderoso. No obtienes nada de eso cuando estás en un estado primitivo. Y así cuando estamos en un estado primitivo, estamos en resistencia. Si estamos jugando al juego llamado deseo más no resistencia, es igual al resultado deseado. A lo que empezamos a prestar mucha más atención es, ¿en qué estado de ser estoy? Y una forma fundamental de comenzar a navegar la vida, que es una práctica en la que estoy, no todo el tiempo, pero mucho, es notar cuando he entrado en un estado primitivo, sabiendo que lo único que me lleva a un estado primitivo son mis propios pensamientos y mis propias creencias, y luego observar esos pensamientos y creencias, y usar cualquier herramienta que tenga para volver a un estado poderoso de ser. Esa es la práctica, encerar, pulir. Si lo haces consistentemente, eventualmente producirás el resultado deseado. ¿Qué es lo que más te lleva a un estado de ser primitivo? Sensaciones físicas en mi cuerpo que no me gustan. Mi salud ha sido una de mis montañas a escalar. ¿Como dolores o como... Palpitaciones del corazón, dolores.
te pone más en una mentalidad de miedo en lugar de una poderosa. Correcto, me lleva a un estado primitivo. Sí, Pero hay muchas cosas que me llevan a un estado primitivo. ¿Sabes? Yo tengo expectativas sobre cómo va a ir mi martes. Y no va de esa manera. Alguien no hace algo que se supone que debe hacer, o una campaña de marketing no funciona como esperaba que funcionara. Y me muevo a un estado primitivo. ¿Verdad? ¿y cómo se siente eso cuando entras en un estado primitivo? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Es que no soy lo suficientemente bueno? ¿Es que algo está mal? Podría ser cualquier cosa, desde la frustración, emocionalmente. Bueno, retrocedamos, porque los pensamientos generalmente crean emociones. El pensamiento podría ser, ¿por qué no están haciendo lo que se supone que deben hacer? ¿Y si esto no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron de esta manera? ¿Estoy haciendo algo mal, verdad? Todos esos pensamientos son propensos a algún tipo de lo que podrías llamar una emoción negativa, ¿verdad? Un estado primitivo. Las emociones que son, digamos, hábitos, para mí son la frustración, la ansiedad y algunas otras formas de miedo, la vergüenza y la culpa. Esos son mis recursos habituales. Y realmente de lo que estamos hablando en todo este trabajo, hay tantas maneras de describir el crecimiento personal, pero de lo que estamos hablando es de construir una neurología diferente. Piensa en lo increíble que es como seres humanos. Podemos usar nuestras mentes para reorganizar y reconfigurar nuestros sistemas nerviosos y nuestros cerebros. Sí. Y así cada vez que te sorprendes en un estado primitivo y observas el pensamiento, y tenemos un gran conjunto de herramientas, pero hay muchos grandes maestros ahí fuera para, de alguna manera, interrogar el pensamiento, y realmente ves que el pensamiento no es necesariamente cierto. Estás construyendo un nuevo sistema nervioso. Estás construyendo una nueva capacidad. Muchas personas quieren tener más en su vida, pero ¿eres capaz de manejarlo? Correcto. Y así, Sí. este es un hermoso proceso lógico que, sea lo que sea que creas que nuestro Creador ha creado para nosotros, que es, comenzamos a ver la profunda irrealidad en la que hemos estado viviendo desde que adoptamos esos programas de edad temprana y comienzas a reorientarte hacia una percepción adecuada de la realidad. La recompensa por eso es que puedes crear más de lo que quieres crear, pero la verdadera recompensa es que vives con alegría. Alegría, paz, armonía, abundancia, libertad. Creo que muchas personas no se sienten libres en su vida, y si creciste sin sentirte seguro, eso significa que no tienes libertad. Seguro. Al menos eso fue para mí. No me sentía libre y es como si quisiera crear mi propio sentido de paz y libertad. Esa sensación de no sentirse seguro y no sentirse libre es omnipresente en los sistemas nerviosos de los seres humanos. Y así, no solo creamos nuestras propias realidades, donde terminas en una carrera donde no te sientes seguro, terminas en una relación donde no te sientes seguro, terminas con una cuenta bancaria donde no te sientes seguro, terminas en un cuerpo donde no te sientes seguro. Pero mira lo que estamos materializando colectivamente a nivel macro. ¿El mundo se siente seguro? No. Podrías elegir lo que quieras. La guerra en Irán, lo que está pasando en Gaza. Podrías elegir la forma en que se gobierna. Podrías elegir la inflación. Todas estas cosas son cristalizaciones de la inseguridad, que aún no hemos aprendido a metabolizar en nuestros sistemas nerviosos como seres humanos. Así que nunca vamos a cambiar eso allá afuera. Cambiaremos aquí adentro. Y a medida que cambiemos aquí adentro, esas personas cambiadas tendrán nuevos pensamientos y nuevas ideas para crear un nuevo sistema que se sienta seguro para todos. Ese es el gran error. Hay una guerra contra el terrorismo, una guerra contra las drogas, guerra contra esto, contra aquello. Todo es más resistencia, pero se nos dice. Y por cierto, mi ecuación es un derivado de las grandes enseñanzas. Se nos dice que no seamos resistentes. Como dice Cristo, pon la otra mejilla. ¿Bien? ¿Por qué? Eso ni siquiera tiene ningún sentido. ¿Me estás diciendo que cuando me enfrento a algo que no me gusta en el mundo, se supone que debo poner la otra mejilla, darle mi mejilla? Y si realmente miras, lo que creo que es esa enseñanza, es cuando notas algo en tu vida que no te gusta, o notas algo en el mundo que no te gusta, que sería tu enemigo, giras la mejilla, lo cual es dirigir tu atención en la otra dirección. Usas la contracción o el problema en tu vida como una inspiración para un nuevo deseo y una nueva solución que ahora puedes cristalizar en la realidad. Es una enseñanza hermosa, pero todos están ahí, ya sea Buda o Cristo o quien sea. Quiero decir, puedes elegir a tu chico o a tu chica. No resistencia, pero ahora podemos ver que tiene sentido porque la psicología conductual nos dice que lo que crees, piensas, lo que piensas, sientes, lo que sientes, haces y lo que haces son los resultados. Y si estás pensando y sintiendo resistencia, vas a producir una realidad resistente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿todo comienza con una creencia o comienza con sanar el pasado para poder crear nuevas creencias? Mi propio viaje fue empezando con mis creencias,
¿Tú tenías alrededor de 30? Mis primeros años de los 30. Tuviste mucho éxito en tu carrera, ganando dinero, logrando. Ni siquiera lo llamaría exitoso. Si piensas que alguien que dirige una empresa de tecnología respaldada por capital de riesgo es exitoso. Pero esa misma persona solo se pagaba $80,000 al año. Tenía $3,000 en su cuenta bancaria, 2 casas en ejecución hipotecaria y había estado soltero durante 10 años. ¿Qué tan exitoso es? Entiendo. Supongo que si echas un vistazo rápido, pero sabes, fue la cosa más loca. Estaba en el aeropuerto internacional de Miami y yo simplemente había conseguido alrededor de 18 meses de sobriedad y pensé, hombre, si puedo cambiar tanto, porque nunca pensé que iba a dejar de consumir drogas, alcohol y todo lo que estaba haciendo. ¿Cuántos años tenías? 33, especialmente la pornografía. Quiero decir, porno. Yo estaba no creo que haya manera de que esto se detenga. Y se detuvo y no se detuvo porque intenté detenerlo. Se detuvo porque me estaba sanando a mí mismo a través de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Es un marco de sanación fenomenal. No solo estaba mirando mis creencias limitantes y mis resentimientos y sanándolos, sino que también, mientras me limpiaba, comenzaba a encontrar una relación con un poder superior. No crecí en una familia con un poder superior. Así que tenía todo eso y pensé, si esto es posible, ¿qué más es posible? Tal vez realmente podría volverme rico. Tal vez realmente podría encontrar un alma gemela. Tal vez realmente podría... Y entonces estaba en esta búsqueda y fui al aeropuerto internacional de Miami. ¿Y alguna vez has tenido esa experiencia donde hay un libro en la estantería y decide que va a tener una relación contigo? Como que simplemente lo sientes y me acerco, agarro este libro y miro la contraportada y tenía 4 declaraciones. Decía, la vida está llena de sufrimiento. Yo pensé, puedo relacionarme con eso. El sufrimiento te va a suceder. Hay una salida del sufrimiento, y la salida del sufrimiento es el noble camino óctuple de la virtud. Y estaba leyendo las 4 nobles verdades del budismo, y le di la vuelta y se llamaba El despertar del Buda interior. Es de Lama Surya Das. Compré el libro, lo leí de principio a fin en el avión. Dije, santo cielo. El mensaje aquí con este noble camino óctuple de virtud de Buda es muy... Noble camino óctuple de virtud. Son sus 8 pasos. Yo estaba esto es casi lo mismo que los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Regreso a mi oficina, y mi gerente de redes sociales en ese momento me dejó un libro. Y yo no era un lector, así que estos son milagros. Y era un libro llamado Principios del Reino de Miles Monroe, donde él explica las enseñanzas de Cristo. Estoy son los mismos pasos. Entonces fui a un Barnes & Noble, y creo que nunca había estado en una librería, para ser honesto contigo. Voy con la señora en la recepción, y le digo, ¿tienen un lugar para personas que están tratando de ordenar su vida? Dijo, la sección de autoayuda. Yo dije, ¿qué nombre tan maravilloso para una sección? Y había un librito tirado en el suelo en esa sección llamado Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Lo recogí. Entonces, ya sabes, llegué a la sanación a través de pensamientos y creencias, en las que fui trabajando con el Timepo. Creo que eventualmente vuelves y miras de dónde se originaron estas creencias, y encuentras perdón o encuentras la perspectiva adecuada y lo sanas, ¿verdad? Pero no tienes que volver allí porque esas cosas que sucedieron entonces están apareciendo en tu vida ahora mismo. Cada hombre que conoces es papá y cada mujer que conoces es mamá y esos son tus conflictos. Y, ¿sabes? Si estás viviendo con una condición de salud crónica o estás viviendo en escasez financiera, tu reacción a esa realidad son los mismos programas que tenías entonces. Podemos trabajar con el programa en cualquier nivel de la línea de tiempo. Creo que eventualmente terminamos regresando y limpiando esos malentendidos tempranos. Pero eso, para mí, eso puede ser un poco más difícil que simplemente trabajar con el material en bruto, tal como aparece en el día a día. Está justo ahí para ti, ¿sabes? No tienes que entrar en una hipnosis profunda o en EMDR. Todas son grandes herramientas, ¿verdad? Pero está apareciendo ahora mismo con lo del martes. ¿Cuál dirías entonces que es el hábito número 1 que la mayoría de las personas tienen y siguen a diario, que piensan que es positivo, pero que en realidad les está perjudicando de alguna manera con su energía o su frecuencia para crear más? De nuevo, variará de persona a persona, pero si nosotros enfocamos esa pregunta en el alto rendimiento, porque sé que hay muchos de alto rendimiento que escuchan el programa. Eres un alto rendimiento. Miremos una mala ecuación. Es deseo más esfuerzo y trabajo duro igual a resultado deseado. Es deseo más sacrificar tu salud y relaciones por el éxito igual al resultado deseado. Y eso se ve reforzado por gran parte de esa cultura del ajetreo constante. O sea, basta con mirar un poco en YouTube o Instagram para encontrarla. Es esa idea de, si no estás trabajando, hay alguien en algún lugar que sí lo está haciendo, y cuando te cruces con esa persona, ella ganará. Yo pienso, puede ser, pero probablemente no.
porque Cristo dijo, mi yugo es ligero. Tiene que haber una manera más fácil. Tiene que haber prosperidad, abundancia y posibilidades disponibles para todos nosotros. Y eso es algo que todavía estoy tratando de calmar en mi sistema nervioso. Es esta idea de que no solo necesito hacer más, o no hay suficiente tiempo. Las personas viven en una escasez de tiempo todo el tiempo, como si ni siquiera pudieran respirar. Y entonces, volviendo a lo que he llegado a aprender, es como, no necesito esforzarme, trabajar duro. No necesito encontrar mucho más tiempo. No necesito hacer nada más que no sea practicar la no resistencia ante ese deseo. Y todo lo que surja en ese espacio que no sea no resistencia es, precisamente, la resistencia en la que tienes que trabajar. ¿Cuál dirías que es la creencia limitante número 1 de las personas? No soy suficiente, no ser lo suficientemente bueno. Y tiene sentido cuando miras lo que sucedió cuando éramos niños. Entonces, tú tienes hermosas hijas de 8 meses, yo tengo uno de 3 años y medio. Y lo que veo en mi hijo es que espera, y con toda la razón del mundo, recibir un tipo de amor incondicional de mi parte. Todos esperábamos amor incondicional de nuestros padres, pero no importa quién haya sido tu padre o tu madre, ni lo buenos que ellos fueron. Y hay muchos que, ya sabes, sobre el papel no parecían gran cosa. Pero tus padres nunca van a tener amor incondicional por ti. Son condicionales. Tienes la condición de tu carrera. Tienes la condición de tu relación con tu cónyuge. Tienes la condición de ser madre soltera o padre soltero. Tienes la condición de tu propio trauma. Tienes la condición de tantas cosas. Siempre habrá momentos en que un niño espera que el padre esté presente para él, y el padre está ausente debido a la condicionalidad. En esa ausencia, el niño subconscientemente cree que tiene algo que ver con ellos, y por eso encontramos, no soy suficiente, o no soy lo suficientemente bueno, en todas partes, porque nos pasó a todos. Esto se ha convertido en una de mis pasiones, como realmente entender la estructura de la realidad, la estructura como una versión metafísica del viaje del héroe de Joseph Campbell. Como, ¿qué está pasando realmente aquí? Porque si la realidad es amorosa, ¿cómo explicamos todas estas cosas que parecen estar ausentes de amor? ¿Cómo lo explicas? Bueno, mi propia experiencia y lo que he visto consistentemente con muchas otras personas es que eso de no ser suficiente, crea una compensación, de la que hablamos antes, que se convierte en tu personalidad. Y así logras emprender este nuevo viaje con un sistema nervioso que, para probar o lograr o complacer o lo que sea. Sí. Y lo que parece suceder es que la compensación que surge de sentir que no eras suficiente, que es tu personalidad, funciona por un tiempo. Es una buena estrategia. Sí, es una estrategia y tiene fortalezas, tiene dones, pero también recuerda, sí, es una neurología, es un sistema nervioso, y así a medida que funciona, comienza a aplicarse en más y más áreas de tu vida. Y lo que sucede es que alrededor de los 40 años, surge lo que llamaríamos el programa central. Es entre los 40 y los 70, donde la gente lo describiría como, no entiendo. Eso en lo que siempre he sido bueno, que me llevó a donde estoy, está empezando a ser lo que me está asfixiando. Me está convirtiendo en Ese es el programa prisionero, principal. Es un sobredesarrollo de esa neurología, y eso te hará caer de rodillas, así que las personas tienen su larga noche oscura del alma o tocan fondo. No tiene que ser con drogas o alcohol. Es como, simplemente no puedo seguir complaciendo a la gente. No me he dedicado tiempo a mí mismo, y ahora mi salud y otros aspectos de mi vida están empezando a deteriorarse. O alguien ha construido una personalidad basada en ser quien pone orden en medio del caos, en medio del desorden, pero ahora hay tanto caos que termina superándolo, porque se convierte en demasiado, y en medio de esa derrota, que nuevamente es consecuencia de ese aspecto demasiado desarrollado de su sistema nervioso. Eres incapaz de resolverlo por tu cuenta, así que no importa qué gran herramienta de desarrollo personal tengas, qué pastillas o remedios tomes, ni qué chamán encuentres con una gran colección de recursos. Nada de eso funciona, porque todo está diseñado para reconectarte con la sabiduría profunda que ya existe en ti, para que finalmente puedas experimentar ese amor incondicional que siempre ha estado ahí, pero que nunca estuvo destinado a venir de tus padres. Y lo hermoso es que, cuando llegas a ese punto de inflexión y empiezas a encontrar ese amor incondicional, el siguiente paso natural es perdonar a tus padres.
porque todo surgió de un malentendido. Es comprensible. Éramos niños, pero fue un tratando de malentendido sobrevivir. de nuestra parte. Y el problema de fondo no es realmente ese. Si piensas en esa creencia tan limitante que suele aparecer entre los 40 y los 60 años, no es algo de lo que tengas que deshacerte por tu cuenta. Debes entregárselo a un poder superior. Ahí entra un concepto que muchos no entienden: la rendición. Y eso requiere varias cosas. ¿Rendirse a qué? ¿A quién? A un poder superior. ¿Y cómo encuentras esa relación? Tocas fondo y ya no te queda más que mirar hacia arriba. Así Sí. que todo esto forma parte del hermoso recorrido de la vida de cada ser humano. Lo difícil es que, cuando no entiendes ese recorrido, es como pelear contra un boxeador invisible en un ring, porque no tienes contexto para entender lo que Sí. ocurre. Y por eso creo que muchas personas que se involucran en el crecimiento personal o en el trabajo que enseñamos, realmente pueden comenzar a cambiar. No se trata solo de decir, sí, sé que tengo creencias limitantes, pero ¿cómo las cambio? Tampoco de decir, entiendo que perdonar me haría bien y que el resentimiento me hace daño, pero ¿cómo perdono de verdad? Esa integración es, en mi opinión, lo que ha faltado durante mucho tiempo en el crecimiento personal. Sí, porque cuando alguien siente dolor, resistencia, estrés o agobio, normalmente, si no recurre a Dios o a un poder superior, busca algún otro mecanismo para evadirse. Correcto. Drogas, pornografía, relaciones, alcohol, éxito, dinero, adicción al trabajo o cualquier otra cosa. Y después de 5 o 10 años usando esa estrategia para intentar evadirlo, te das cuenta de que no funciona. No te da la paz, ni los resultados que buscas. Y es al profundizar más en eso cuando descubres que la gente te va a decepcionar, las adicciones te van a decepcionar y todas esas cosas no te darán ese amor incondicional. Por eso, necesitamos ser derribados o tomar conciencia cuando las cosas van bien, antes de que empeoren, para decir, no tengo todo lo que realmente quiero dentro de mí. Déjame conectarme con un poder superior. Sí, amén a eso. Sí. Y lo del poder superior también es interesante, porque hay muchas personas para quienes ese es el punto de partida. Yo me habría considerado ateo y luego agnóstico, pero después comencé a construir una relación con un poder superior, que para mí era el universo. Pero lo que he aprendido con el tiempo, para mí, no tengo que imponer esto a nadie más. Realmente me inspiró la historia de David en la Biblia. Pensé, quiero eso. Quiero esa relación personal con Dios. Quiero poder enfrentarme a los Goliat de mi vida y decir, sé quién es mi Padre. Sé lo que hace por mí. Y hoy voy a mostrarle al mundo entero que hay un Dios en mi vida. Quería eso, porque antes de eso era el universo. Yo estaba en la nueva era, en la ley de la atracción y esas cosas geniales. Me encanta Abraham Hicks. Todo eso es increíble y forma parte del viaje. Pero yo todavía sentía que había una diferencia entre tener una relación con el Creador y lo creado. El universo es creado Por el Creador. por el Creador, ¿verdad? Y realmente no sabía dónde encontrar eso. Pero me di cuenta que cuando pregunto, recibo. Hay una respuesta, aunque no siempre llegue tan rápido como quisiera. Entonces comencé a decir, quiero saber cómo se ve eso, una relación con Dios, obtener respuestas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está disponible para mí para tener una relación personal con Dios? ¿Y qué te enseñó? Bueno, hablamos de que mi montaña es mi cuerpo y mi salud. Tienes Entonces 50 yo años, ¿verdad? tengo 50 años. Bueno, no es No, por eso, pero sí. Pero estás empezando Sí, a sentir. hay algo de verdad en eso. Por Los eso efectos enfocarse en la longevidad, como hablamos, es demasiado importante. Sí. Pero en 2019 hice una ceremonia de ayahuasca y fue probablemente mi ceremonia número 12. Aunque la gente Eso las es cuenta mucho. por días, fueron como 3 o 4 ceremonias, porque algunas duraron muchos días. Fue muy intensa y unas 3 semanas después, perdí el sueño. Simplemente no pude Vaya, dormir. qué terrible. Sí, no estaba bien. Mi sueño ha mejorado con el tiempo, pero todavía no dormía bien. Entonces estaba en esta búsqueda de tener una relación personal con Dios, y pasé 1 o 2 semanas durmiendo mal. Mi esposa me dijo, ¿por qué no te levantas temprano y escribes en un diario? En lugar de simplemente volver a la cama. Yo pensaba, no quiero levantarme a las 5 y escribir en un diario. Apenas estoy intentando dormir unas horas más. Luego volví a leer. Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Y ahí él se despierta temprano y escribe. Entonces dije, está bien, me levantaré temprano y escribiré. Pero pensé, no, eso no parece conveniente. Después hice una sesión de respiración transformacional profunda, de forma remota,
con una mujer con la que trabajo, y al final de la sesión mi cuerpo se sienta. Mi mano toma un bolígrafo y empiezo a escribir. Y pensé, está bien, 3 veces. No necesito Sí, que me caiga sí. un rayo. Así que al día siguiente me levanté y bajé a mi estudio de podcast, que es como mi cueva personal, y simplemente empecé a escribir. Y simplemente salió. Comenzó con, querido Padre, gracias. Y empecé a agradecerle a Dios por todas las cosas hermosas en mi vida. Fue una experiencia muy única, porque ya había escrito agradecimientos antes, pero esto era como una carta de amor que se había acumulado durante 48 años. Simplemente decía, gracias por todas estas cosas hermosas en mi vida. Y luego empecé a pedir cosas. Y es interesante, porque cuando mi hijo me pide algo, está 100% convencido de que lo va a conseguir. No tiene dudas, porque soy su papá y puedo cumplir con lo que necesita. Y empecé a escribir sintiendo esta certeza de saber a quién le estaba pidiendo. Así que sabía que lo iba a recibir. No había duda ni resistencia. Y una vez que sentí eso, comencé a pedir por otras personas. Empecé a orar por ellas. Este se convirtió en mi proceso de escritura. Lo llamo escritura de comunión. Siento que entro en relación con mi poder superior. ¿Lo hago todos los días? No, la verdad es que no lo hago. ¿Debería hacerlo más? Sí, por supuesto. Pero ahí está. Y esa fue justamente la respuesta a lo que había pedido. Realmente me ha ayudado a profundizar mucho más mi relación con Dios. ¿Qué pasa si pides algo y no te lo dan? Hay una gran maestra de principios de los años 20, Florence Scovel Shinn. Hice un episodio sobre ella. Escribió un libro llamado El juego de la vida y cómo jugarlo. Es uno de mis 5 libros favoritos. ¿Ella todavía está No, viva? ya no. Y básicamente lo que ella dice es, y no le voy a hacer justicia a sus palabras, solo quiero darle el crédito que merece, pero la idea es, si es mío, es mío, y si no es mío, no lo quiero. Así que, si pido algo, puedo pasar un tiempo pataleando y gritando, pero en algún momento me doy cuenta, No es para mí. no es para Déjalo mí, ir. y en algún momento... Entonces, ¿por qué tienes el deseo en tu corazón si no es para ti? Bueno, creo que hay 2 tipos de deseos. Creo que hay un deseo que viene de la mente y otro Ego. que viene del Sí, corazón. por Sí. supuesto. Creo que los deseos auténticos no son cosas que inventamos, son transmisiones que recibimos. Y parte del discernimiento que desarrollamos al hacer el trabajo de sanación es que empiezas a sentir la diferencia. Y entonces, sí, ella tiene otra afirmación muy bonita que dice, lo que fue mío desde el principio es mío ahora y siempre será mío. Así que lo que es mío no puede ser quitado, y lo que no es mío, no lo necesito. Sí, y al final del día ya no es tuyo. Correcto. Lo que recibas, Correcto. no te lo llevas contigo. Al menos que sepamos. Correcto. No puedes llevarte las cosas materiales. Así que no importa cuánto Sí. dinero o cuántas relaciones tengas, todo eso se queda en este mundo. O se va cuando tú te vas. ¿Correcto? Con suerte lo que dejamos es en quien nos convertimos. Por eso este trabajo es tan importante. Sí. Tu esencia, tu alma, tu espíritu, para que puedas seguir creciendo. Y creo que eso tiene sentido. Si miras muchas de las grandes enseñanzas sobre la encarnación y las múltiples vidas, parece tener sentido. En esta vida siento que he pasado por muchas vidas, y en cada una he aprendido y he tratado de mejorar. Así que tendría sentido hacerlo vida tras vida, y que todos lo hiciéramos como una conciencia colectiva, Sí. evolucionando juntos poco a poco. ¿Tú sientes que ya has tenido tu mayor transformación? Nunca realmente pensé en eso. Porque dices que entre los 40 y los 60 pasas por este gran despertar, típicamente para la mayoría de las personas. Es gracioso. Me recuerda a algo que dijo un amigo. Cada vez que pasa por una transformación, primero viene una contracción y luego entra en expansión. Ahora hasta le da miedo pedir más transformaciones. Sí, porque va a ser doloroso. ¿Por las contracciones? Entonces, ¡Qué ¿he pasado dolor! por la más grande hasta ahora? No lo sé. Además de la muerte, Probablemente no. Quiero decir, la adicción a las drogas, al alcohol y a otras conductas fue realmente desafiante. Eso fue 30 años de impulso que se había estado acumulando. Sí, tal vez haya algo que sean 60 o 70 años de impulso del que no soy consciente, pero siento que, si piensas en el crecimiento personal, casi como una limpieza, se sintió como una experiencia enorme y Sí. catártica. ¿Cuánto tiempo fuiste adicto a las drogas, a las relaciones, al alcohol? Empecé a ver pornografía cuando tenía 13 años, y luego en la universidad fueron las drogas y el alcohol. Para mí, las drogas eran marihuana, pero era un cóctel de cosas. Todo eso, sin Sí. embargo, la adicción a la intimidad fue una adicción realmente desafiante de superar. Como fui a reuniones de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, no quiero restarle mérito a esos programas,
Pero las personas que vi recuperándose de la adicción a la intimidad me hicieron entender por qué era parte de mi diseño inteligente. A diferencia de las drogas y el alcohol, técnicamente podía no llamar a mi proveedor de marihuana o no ir al bar. Pero la neurología de la adicción a la intimidad continúa profundizándose incluso con solo fantasear. Sí. Y así es. Sigues viviendo como un adicto a las relaciones íntimas. Correcto. Aunque no las estés teniendo. Correcto. Y todavía estás profundizando en esas redes neuronales. Así que realmente requiere un nivel de dominio psicológico y disciplina personal. Disciplina. Y disciplina. Maestría. Conciencia. Constantemente cambiando. Correcto. Y el compañerismo. No hay manera de que hubiera podido hacerlo sin otras personas. Y creo que esa es una parte realmente importante del trabajo de sanación. Estar en comunidad con otros. Tú y yo hemos hablado sobre las etapas en las que estamos, donde ya no pasamos tanto tiempo con grandes grupos de amigos como antes, pero algo que me di cuenta recientemente es que realmente necesito retomar el compañerismo alrededor del crecimiento personal. ¡Wow! ¿Cuál crees que es la causa raíz principal de toda adicción? Es angustia emocional no resuelta. Para cualquiera que sea alcohólico, adicto a las relaciones o a la Siempre pornografía. lo es, ya sabes. Hay muchas maneras de recuperarse fuera de los 12 pasos. Hay grandes programas allá afuera, pero eso es lo interesante. Los 12 pasos no tratan de hacer que dejes de beber, drogarte, tener conductas compulsivas o comer en exceso. Los 12 pasos tratan de identificar las causas subyacentes, ese trauma emocional no resuelto, para poder transformarlas. Y entonces, cuando haces eso, ya no lo estás usando para afrontar. Ese programa de 12 pasos del que hablas es con Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Comenzó con Alcohólicos Anónimos, pero también tienes otros grupos anónimos. Sí. Sí. En el programa de 12 pasos, ¿cuál es el paso que, si no existiera, haría que el programa no funcionara realmente? Obviamente, todos son necesarios, pero si tuvieras 11 de ellos y faltara uno, ¿seguirías siendo un adicto en el fondo? No es exactamente un paso, no necesariamente, porque hay uno que es admitir que somos impotentes ante nuestra adicción. Y la impotencia es algo curioso para las personas, pero es simplemente reconocer que tengo un problema real. ¿De verdad? Sí, el reconocimiento de que tengo un problema y no he podido resolverlo por mi cuenta. ¿La mayoría de las personas siente que no tienen un problema cuando son adictas a algo? Sí, yo creo que en su mayoría, la mayoría de ellos... No creen que tienen un problema. Sí, y el reto en esos casos es doble. Hemos normalizado el consumo de alcohol. Sí, totalmente. Y hasta cierto punto también el cannabis. Pero no hemos normalizado ciertos comportamientos íntimos. Y entonces existe esta normalización de estos hábitos. ¿Lo legalizas? Sí, exactamente. Hay una normalización de estos comportamientos. Y eso crea un marco de permisividad en las personas que luego se convierte en un camino resbaladizo. Entonces, no te das cuenta. Es como la rana hirviendo en la olla. Así que la mayoría de las personas ahí afuera no creen tener un problema, o tienen momentos fugaces de conciencia. Como pasar de tengo un problema a decir, no, realmente no es un problema para mí, no soy un alcohólico. Recuerdo cuando tuve una conversación con un grupo de tratamiento ambulatorio en Winter Park, Florida. Me senté con el consejero y él me dijo, ¿eres un alcohólico? Yo le respondí, eso ni siquiera tiene sentido. No soy uno de esos, no soy un alcohólico. Solo salgo los fines de semana, bebo con mis amigos, persigo chicas y fumo un poco de marihuana. Y él me dijo, genial, entonces detente. Le dije que no podía. Él me respondió, ¿Eres alcohólico? Eres un alcohólico. ¿Por qué crees que no podías haber parado? Bueno, lo intenté. ¿De verdad? Durante años tuve esa conciencia. Hubo un periodo en el que decía, está bien, yo no tengo un problema. Luego supe que tenía un problema, pero no podía parar. ¿En serio? Sí. Y si simplemente te detienes, ¿qué sucedería? Si dejaras la adicción, ¿a qué tendrías que enfrentarte? No, me detenía por un periodo de tiempo. Me detenía durante 30 días, y luego algo bueno sucedía, así que celebraba. O algo malo sucedía, así que iba a lidiar con ello. Era algo que estaba muy arraigado en mi sistema nervioso. Wow. Sí. ¿Cuándo fue el momento en que sentiste, esto ya no tiene poder sobre mí, esta adicción? ¿O sigues siendo como eso de una vez que eres alcohólico? Siempre eres alcohólico. Para muchas personas es así. Esa es su realidad. En mi caso, no me he sentido así. No estoy particularmente interesado en beber o fumar marihuana. En los últimos 15 años desde que estoy sobrio, ¿lo he hecho? Sí, en algunas ocasiones. He tomado una copa de vino con mi esposa o, ya sabes, he comido una gomita de marihuana en algún evento.
La pornografía no podía tratarla de manera casual, pero esa era mi verdadera adicción. Mi núcleo era la adicción a las relaciones sexuales. Y sí, se ha convertido en un estilo de vida. Además, cuando permites que Dios entre en tu vida y empiezas a recibir tu misión de parte de Dios, comienzas a ver las recompensas de vivir esa misión en el mundo. Aunque tenga sus propios desafíos e inseguridades, es como si fuera un mejor juego. Sí, ¿Sí? que perseguir Sí. el placer temporal. Sí. ¿Cuándo sentiste que recibiste tu llamado de Dios? ¿Y cómo puede alguien, si no sabe cuál es su propósito, conectarse con lo que realmente es su propósito de Dios para ellos? Esa es una pregunta de dos partes. Entonces, no sé si comencé En realidad, mi esposa y yo comenzamos. El negocio actual que tenemos, el negocio de coaching, ha sido realmente lo que hemos estado mostrando al mundo. Probablemente comenzamos a intentarlo en 2015. Tuvimos nuestro primer evento en 2017 y luego construimos un negocio. Y sabía que era lo que estaba destinado a hacer. No lo describiría como un llamado de Dios todavía. El llamado de Dios llegó en 2021. A finales de 2021 tuve ni siquiera sé si estaba en mi mediana edad en ese momento, pero tuve una crisis. Hace 5 años. Sí, tuve una temporada. ¿Dónde? ¿Cuál fue la crisis? Sí, entonces apenas nos habíamos mudado. ¿Tenías 45 años? Sí, el COVID había llegado. Nuestro negocio tuvo que cambiar al formato virtual. Entiendo. Estábamos haciendo muchos eventos en vivo, pero financieramente el negocio comenzó a contraerse. Mi esposa estaba embarazada de mi hijo. Estábamos teniendo mucha fricción. Parte era química y parte se debía al momento en el que estábamos en nuestra relación. Compramos la casa de la que te hablé en Puerto Rico, pero la estábamos remodelando. Así que vivíamos en un apartamento en el viejo San Juan con mi suegra. Entonces, no tenías estabilidad. Correcto, Tu negocio correcto. no era estable. Estabas gastando más dinero del que entra. Todas esas La relación. cosas. Y tenía muchos problemas Todo de está salud. sucediendo. Venía de todas direcciones. Tuve este episodio donde sentí todo ese estrés en mi cuerpo. Intenté caminar para aliviarlo. Intenté hacer ejercicios de respiración, pero no podía quitármelo de encima. Y entonces me metí en la ducha, una ducha fría, y empecé a gritar, porque necesitaba sacar la energía. Así que sí, mi esposa y mi suegra vinieron corriendo. Estaban muy asustadas. Ya te puedes imaginar, ¿no? Y, bueno, en resumen, tenía un montón de personas realmente increíbles a mi alrededor, con muchos recursos diferentes. Pero una de las personas era mi hermano, y él dijo, mira, ahora mismo tu vida se siente inmanejable. ¿Por qué no vuelves a donde pudiste restablecerte cuando las cosas se volvieron inmanejables antes? Y pensé, es una buena idea. Así que empecé a ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos. No había ido en años. Llamé a un amigo y le dije, ¿quieres trabajar los 12 pasos conmigo? Me preguntó, ¿estás bebiendo otra vez o teniendo relaciones sexuales? Me di cuenta de que sufro de preocupación crónica. Así que quise trabajar los pasos alrededor de la preocupación. Los trabajamos seriamente y vi cosas que nunca había visto antes. ¿Cómo qué? Resentimientos que tenía guardados y no lo sabía. Creencias limitantes, dudas sobre mi relación con mi poder superior. Y también vi cómo los 12 pasos se conectaban maravillosamente con los marcos que había estado construyendo. De la ecuación dorada, de los 2 estados del ser y de algunos otros conceptos. Y entonces fue cuando se me ocurrió una estructura de 12 pasos para el crecimiento personal. Se llama el marco del ser humano completo. Y así creamos esta estructura de 12 pasos, y comencé a incluir a personas que habían estado en nuestra comunidad durante años, cuyas vidas se habían transformado a través de esta estructura de 12 pasos. Decían, esto es lo más transformador que hemos vivido, e incluía el programa central. De hecho, así fue como lo descubrí, a través de este proceso. Y entonces teníamos personas. Un chico muy gracioso dijo, mira, he escalado la montaña con T. Harv Eker, he meditado con el Maharishi, y he caminado sobre brasas con Tony Robbins. Lo he hecho todo. Y luego dijo, pero esto es lo que he estado buscando toda mi vida. Así que, a medida que las personas empezaban a pasar por ello, descubrimos que querían mantener un ritmo diario. Y así creamos una comunidad llamada Whole Human Network. La red tuvo la oportunidad de facilitar este marco para otras personas, y así comenzó a crecer. Y bueno, al mismo tiempo, también he sido estudiante del poder en el mundo y de cómo funciona el poder centralizado. Hace años tenía jóvenes que eran teóricos de la conspiración trabajando para mí. Luego me di cuenta de que muchas de esas cosas no eran inventadas, sino que así funciona gran parte del mundo. Me di cuenta de que, si queremos cambiar el mundo a nivel macro, necesitamos sanarnos a nosotros mismos. Hay 2 cosas necesarias para crear un sistema alternativo para la humanidad. Primero, debemos liberar nuestra atención, porque sin soberanía sobre ella no podemos crear conscientemente.
Nuestra atención está siendo secuestrada constantemente. Y para evitar el secuestro de tu atención, la solución es sanar. Porque si puedes metabolizar el miedo de tu sistema nervioso, el miedo ya no puede atraparte, y ahora te conviertes en un creador intencional. Entonces pensé, si podemos hacer esto a gran escala, tendremos millones de personas que han liberado su atención y pueden dirigirla hacia donde quieran. Lo segundo es empezar a construir el andamiaje de un nuevo sistema. Un sistema financiero regenerativo, un sistema de salud regenerativo, uno que no se base en la extracción, sino donde 1 más 1 sea igual a 3. Esa fue la visión que tuve para Whole Human. Dios me habló. A través de esa extraordinaria comprensión y la visión que me dio, es en lo que nos estamos enfocando. Tenemos la empresa de coaching, tenemos Whole Human. Whole Human es una economía distribuida de conciencia, donde las personas ayudan a otras personas a despertar utilizando este increíble marco, y luego apoyan el emprendimiento dentro de un ecosistema que comienza a convertirse en un sistema paralelo al que existe actualmente y que se está desmoronando. ¿Qué hacen las personas si...? Gracias por permitirme compartir eso. Obviamente estoy muy entusiasmado con ello, pero eso es Dios hablándome. ¿Qué hace alguien si quiere encontrar un propósito? Nuevamente, se remonta a la ecuación dorada. Deseo más no resistencia es igual al resultado deseado. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es saber para qué estoy aquí. Quiero encontrar un propósito. Quiero saber cuáles son mis dones y cómo aprovecharlos en el mundo. Quiero ser financieramente abundante y estar al servicio de los demás. Es inherente en todos nosotros. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? Es ese deseo. Ahora ser receptivo a ello. Nota si empiezas a pensar, ¿pero qué pasa si no tengo un propósito? ¿Por qué no lo he descubierto todavía? Otras personas parecen tenerlo. ¿Y si mi propósito ya está ocupado? ¿Qué pasa si mi propósito ya ha pasado? Todo eso es el diálogo interno. Esas son las creencias limitantes que son la resistencia. Así que si tienes un deseo, es decir, preguntas, y eres paciente, recibirás. Es 100% consistente y predecible. ¿Cómo ocurrirá para mí? Bueno, comenzaré a tener algunos pensamientos e ideas. Veré algo en YouTube. Puede que alguien te diga algo. Surgirá alguna oportunidad. Tendrás el valor de seguirla. Serán pequeños pasos. No aparecerá todo de una vez, ¿verdad? Pero mantén el deseo de conocer tu propósito y observa cuándo te resistes a ese deseo. Usa cualquier herramienta que puedas para soltar esa resistencia. Dale un poco de tiempo, como un toque de paciencia, y te quedará claro cuál es tu propósito. ¿Cómo puede alguien saber cuándo debe seguir adelante con su propósito y continuarlo? ¿O cuándo cambiar de rumbo? Sobre su propósito. Porque cuando tienes claro tu propósito o sientes que eres llamado hacia algo, normalmente al principio hay algo de suerte, algunas señales y personas apoyándote, o algo como, probé esto y realmente funcionó, que te impulsa a seguir. Pero luego generalmente aparece algún tipo de resistencia, obstáculo, desafío o barrera o lo que sea. Entonces, ¿cómo sabes cuándo debes seguir adelante a través de los desafíos y obstáculos, manteniendo la paciencia ante todo lo que pueda surgir, en lugar de pensar, esto ya no es para mí? Mejor cambio de rumbo hacia otra cosa. Porque también cambiamos con el tiempo. Creces y evolucionas, al igual que tu propósito. Mira el mío. Al principio pensé que era construir una empresa de coaching, y todavía lo es. Ahora es Whole Human. Y mirando esa historia, al inicio me encontraba con mucha fricción y resistencia con la empresa de coaching. Entonces tenía que evolucionar. Así que tuvo que evolucionar. Y la respuesta es simplemente alejarse. Sí, la respuesta es alejarse. Creo que nos damos mucho más crédito del que deberíamos. Por cosas que merecemos. En otras palabras, no cambias de dirección. El cambio de dirección te sucede a ti. Entonces, ¿cómo permites que el cambio de dirección te suceda? Como dijiste, si estás trabajando a través de los obstáculos y se siente agotador, te alejas del problema y, al hacerlo, te desenredas de él. Das espacio para que tu conciencia se vuelva a normalizar. Y en ese espacio surgen nuevas perspectivas, nuevos pensamientos y también nuevas ideas para ti. Ahora, puedes volver a los mismos obstáculos y superarlos, o puedes moverte en otra dirección. A veces necesitas cambiar de dirección en tu camino personal. Por ejemplo, comencé Whole Human en 2021, pero era demasiado pronto, así que volví al negocio de coaching. Pero muchas veces somos muy rígidos. Es como, ¿sigo enfrentando los obstáculos o cambio de dirección? Relájate un poco y permítete explorar. Dale algo de tiempo.
No lo vas a Sí. resolver hoy, ni quizás esta semana, pero estamos aprendiendo. Bruce Lee habla sobre ser como el bambú, ¿verdad? El bambú es fuerte porque sabe cuándo ser rígido, pero también se balancea con el viento. Y estamos aprendiendo a hacer eso como seres humanos porque crecimos con tanta rigidez. Y también está la cita de Einstein que la gente repite todo el tiempo. No puedes resolver un problema con el mismo nivel de conciencia que lo creó. Así que tienes que alejarte de tus problemas, y yo diría que entres en la frecuencia de la solución. ¿Qué es la frecuencia de solución? Bueno, son las cosas hermosas en tu vida. Porque en algún momento la ausencia de ellas eran problemas. Ahora han aparecido y son soluciones. Y por eso, cuando estás tratando de superar un obstáculo, o no sabes si cambiar de dirección, y vas de excursión en Runyon Canyon, tienes claridad, Sí. ¿verdad? Vas a jugar con tu mascota y algo te golpeará. Vas a hacer un buen ejercicio y algo surgirá. Pero la otra parte importante de todo esto es, dale tiempo. Vivimos con tanta escasez de tiempo, y una de las cosas que enseñamos a los emprendedores es dejar de enfocarse en el tiempo y empezar a explorar qué crea el momento oportuno, porque el momento oportuno es mucho más poderoso que el tiempo. Conocer a la persona adecuada, encontrarte con la oportunidad correcta, tener el recurso adecuado. Todos tenemos 24 horas al día, pero el tiempo es una medida de cambio. El momento oportuno es una medida de alineación y calibración. Así que, si puedes alinearte y calibrarte, tratando de mantenerte en no resistencia lo mejor que puedas, aunque no lo lograremos 24 horas, comienzas a activar el momento oportuno, el momento de pensamientos, ideas y coincidencias. Entonces, si alguien está tratando de decidir si seguir adelante o cambiar de dirección, yo diría que se aleje y observe qué sucede. Sí. Si cambias de dirección, siempre puedes volver. Si sigues adelante con algo, siempre puedes cambiar de dirección. Lo hacemos más grande de lo que es. Me encanta esa idea de la sincronización versus tener miedo de que el Tiempo. tiempo se está acabando. Y, técnicamente, supongo que tenemos 43 y 50 años. Estamos cerca de la mitad, o quién sabe, tal vez haya más tiempo. Pero no es como si tuviéramos 7 años y toda nuestra vida por delante, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a ver la vida con una perspectiva diferente, a través de un lente distinto, donde no nos volvamos escasos con el tiempo si sentimos que se está acabando o pensamos que no tenemos toda la vida por delante. En lugar de eso, enfocarnos en el momento. ¿Cómo haces eso cuando ya no tienes 12 años? Bueno, creo que hay un par de cosas. Estaba hablando con ChatGPT, que tenía mis análisis de laboratorio y todo, y le dije, oye, basándote en mis análisis y mi situación ¿Cuánto tiempo actual, tengo que tener? basado en las tecnologías actuales, en lo saludable que soy y en los avances Sí. que existen, como las células madre, las tecnologías CRISPR y todo lo lo que que viene. viene en el futuro cercano, aunque la IA puede alucinar. Sí. Dame una estimación de cuánto tiempo viviré. En términos de esperanza de vida saludable, me dijeron, 125 años. Esa es mi intención. Si son 125 años, me quedan 75 años más. Pero tengo un interés compuesto increíble ahora. Es como, si alguna vez miras cómo funciona el interés compuesto. Si apartaras $100,000 al año, que es mucho dinero para algunas personas y no tanto para otras, y simplemente lo pusieras en una combinación del S&P 500, Bitcoin, oro, y obtuvieras un retorno promedio del 8%, podrías tener una posición defensiva, porque el mundo parece un poco loco en este momento. Pero si solo obtienes un rendimiento anual del 8% con $100,000 al año que inviertes, en 40 años tendrías entre 22 y 24 millones de dólares. Lo interesante es que, si vives 10 años más, serían otros eso es una 32 locura. millones de dólares. Así que apenas estoy comenzando la curva exponencial, y eso me emociona. No creo que pueda siquiera imaginar lo que puedo lograr. Podría verlo como que estoy casi a la mitad, o pensar, tenemos 75 años, amigo. Vamos. Es increíble. Así es como lo veo. Y de nuevo, parte de eso es entregárselo a mi poder superior, a mi Dios. Es una conversación muy de dejar a Dios fuera, pero cuando cumplí 50, lo tuve conmigo mismo, pensando, ¿dónde estoy? Revisando si estoy tan avanzado como quería estar y cuánto tiempo me queda. Y tu mente hará este cálculo mental. Pero la mente no entiende el interés compuesto. Así que, ya sabes, simplemente, por eso la longevidad es tan importante. Pero creo que es importante entender que no importa dónde estés en tu vida, la acumulación de tu experiencia vivida te ha preparado para un crecimiento extraordinario en el futuro. Y no le damos crédito a esa realidad. No lo hacemos. Sí. Tienes un libro increíble llamado A Changed Mind, que va más allá de la autoconciencia.
reconfigura tu cerebro y rediseña tu realidad. Salió hace unos años. ¿Cuál es la única idea de este libro que, si las personas se llevaran una sola cosa, crees que les ayudaría más que cualquier otra? Luché con creencias limitantes durante mucho tiempo. Había algunas que había logrado cambiar, pero otras seguían ahí. Estaba en una búsqueda intensa de una manera más fácil de cambiar mis creencias. Me preguntaba qué necesitaba saber. Mi esposa y yo estábamos caminando un día, y aunque es una distinción de 2 milímetros que es fácil pasar por alto, cambió de manera dramática la forma en que hago mi crecimiento personal. Y veo comentarios de personas que han hecho nuestro trabajo, y esta es la distinción. Las creencias son decisiones. Entonces, cuando estábamos creciendo, llegamos a la conclusión de que, cuando nuestro amiguito no apareció en la fuente de agua, no podíamos confiar en la gente. Pero fue una decisión. Y como resultado de esa decisión inconsciente, hemos estado viviendo en una alucinación desde entonces. Solo hemos estado prestando atención a lo que apoya esa decisión e ignorando todo lo demás. Si eso es cierto, entonces debería poder identificar una creencia limitante y tomar una nueva decisión. Hay un maravilloso proceso en el libro llamado La Matriz de Decisiones, que ayuda a las personas a identificar la creencia limitante, tomar una nueva decisión, que siempre es lo opuesto a esa creencia, y luego hacer una pregunta simple. ¿Qué evidencia tengo de que esta nueva decisión es verdadera? Lo que harás es buscar esos recuerdos que has estado filtrando. Y al hacer eso, construyes evidencia para la nueva creencia. Y la mayoría de las veces, cuando terminas con ese pequeño proceso y miras hacia atrás a la creencia limitante, ya ni siquiera tiene sentido. Pero la idea de que las creencias son decisiones, creo que desmitifica el concepto de creencias, porque podemos entrar en traumas y esto y aquello y todas estas cosas, pero en última instancia fueron decisiones inconscientes. Como adulto, tienes la capacidad y la responsabilidad de responder cuando encuentras una creencia limitante, y esa es tomar una nueva decisión empoderada. La matriz de decisión. La matriz de decisión. Eso es genial, amigo. Tengo un par de preguntas finales. Esto ha sido poderoso. Antes, quiero que la gente conozca tu trabajo. Pueden encontrar tu podcast, llamado A Changed Mind. También estás en YouTube, en donde compartes mucha de esta información. David Bayer 33 en Instagram y YouTube y wholehuman.com/greatness para cualquiera que esté viendo o escuchando. Tu equipo creó una evaluación gratuita que identifica las 2 creencias limitantes más grandes de las personas y les brinda una herramienta poderosa para transformarlas. Cualquiera puede visitar wholehuman.com/greatness para realizar la evaluación gratuita. Esta pregunta se llama Las 3 verdades. Imagina que vives hasta los 125 años, una vida humana saludable y plena, pero llega tu último día. Tu creador dice, es hora de ir al siguiente lugar. Puedes crear y manifestar lo que quieras desde ahora hasta ese momento. Pero por alguna razón, tienes que llevarte todo contigo. Nada puede quedar atrás. Tu libro, tu trabajo, tu contenido. Nadie tiene acceso a esta información ahora. Pero en tu último día, puedes dejar 3 verdades, 3 lecciones. ¿Cuáles serían esas 3 verdades que dejarías al mundo? Oh, vaya. He escuchado que haces esta pregunta en tantos episodios. Ahora tienes que responderlo. Creo que una verdad o un mensaje de aliento sería creer en la certeza de que el futuro traerá cosas buenas. Esa sería una. La segunda verdad sería que la vida siempre está trabajando para tu mayor crecimiento, tu mayor prosperidad y tu mayor evolución. Y creo que la tercera verdad y el mensaje que dejaría sería lo que Jesús mismo dijo mucho mejor. Todas las cosas son posibles para el que cree. Quiero reconocerte por el viaje que has estado viviendo. Es como si, a tus 50 años, tuvieras un hijo de 3 años y medio y hubieras pasado por una gran transformación en los últimos 5 años. Tienes mucha sabiduría para compartir. Así que te reconozco por incluirlo en el libro, por hacer el podcast semanal, por compartir esta información y por crear marcos en torno al sufrimiento y el dolor que has experimentado para tratar de dar paz y resolución a las personas en sus vidas, para que puedan entender cómo pasar por el proceso mejor. Y cuando las personas han pasado por suficiente dolor, vergüenza y culpa, se han castigado a sí mismas y han hecho el trabajo, como tú, pueden tomar lo mejor de esas experiencias y compartir lo que les ha funcionado. Quiero reconocerte por hacer ese trabajo. Gracias, hermano. Por haber sufrido tanto tiempo como lo hiciste y haberlo superado, encontrando más paz y propósito en tu vida y ayudando a tantas personas. Ha sido realmente genial conectar y escuchar más sobre el libro. Sí, agradezco ese reconocimiento. Por supuesto, Gracias. amigo. Última pregunta. ¿Cuál es tu definición de grandeza? La grandeza es
Convertirte en quien viniste aquí a ser. Vivir tu yo auténtico. Mi hermano. Sí, gracias por hermano, estar te aquí, aprecio. hermano. Lo Sí. aprecio. Poderoso. Si miras el nivel más bajo de conciencia, lo que yo llamo la mentalidad de víctima, es un nivel que llamo hacia mí. Tendría la casa, el coche, el cuerpo, el dinero, lo que sea, pero todo me sucede a mí. Todo el estrés proviene de que la vida no se ajusta a tus expectativas, y la fricción que eso causa es realmente donde la mayoría de la gente se queda atrapada.